Arrancamos con una pequeña oración. Ponemos todo en la mano del Señor y de la Santísima Virgen María para que este vivo sea para la gloria de Dios. Así es, En hermano. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá bueno, en nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo y por intercesión de la Santísima Virgen María, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu para que nos renueves el corazón, como hiciste con los apóstoles en Pentecostés. Danos un corazón humilde, predispuesto, para todo lo que tú quieras hacer en esta noche. Te pedimos que sea tú el que hable en mí, el que hable en Maxi, y ayudando para que todos los hermanos lleguemos a la verdad, la cual nos hace libre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros ruega. pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanitos, a los que se van sumando, bienvenidos una vez más a Deus Veritati, la verdad de Dios, porque es la única verdad, la de Dios. Y ayudamos para que la conozcan, primero ustedes, después para que la transmitan a otros y así entre todos defenderla. Defender esto para que seamos plenos. Maxi, la semana Hermano. pasada vimos la primera parte de nuestro hermano Martín Lutero y bueno, me han llegado muchos mensajes que le habían disipado muchas dudas, agradeciendo. Bueno, también vamos a contar las malas, por así decirlo. A alguno por ahí no le gustó la forma que parecía como que estábamos confrontando a los protestantes. Yo reconozco que por ahí me apasiono mucho y me cuesta controlar. Mm. Vos te envidio, tengo que ir al confesionario, te envidio, hermano, por ahí la paciencia que tenés. Veo en los debates. Ah, eso también, invitarlos al canal de YouTube de Maxi, que se llama Santiago Santiago Católico. Católico. Está muy bueno. Él sí hace muchos debates y la verdad que espectaculares y me encanta con la seriedad, con la paciencia y la caridad que hace los debates con los otros verbánicos. Así que los invito a YouTube, Santiago Católico. Bueno, hermanazo, Así es. te invito a que me ayudes para que los que están acá, no sé si alguno estuvo o no estuvo la semana pasada, algunos sé que estuvieron, después tuvo muchas vistas en la semana cuando lo dejé en IGTV, este también va a quedar ahí en IGTV. Bueno, recordar un poquito para ponernos a tono con la primera parte, así después entramos en la segunda parte. Bueno, ¿quién fue Martín Lutero? Ya lo que vimos la semana pasada, fue un fraile capuchino, católico, el detalle, católico, alemán. Antes de que naciera Martín Lutero, habíamos dicho un dato súper importante, no existía el protestantismo, no existía otra religión cristiana que fuera católica, no existía el catolicismo. Cuando Mm. muere Lutero, nos enteramos, dimos el dato tristísimo de que la tercera parte de Europa se había hecho protestante, o sea, de 60 millones, 20 millones se habían hecho protestantes. ¿Qué más? Maxi refutó esta teoría de que él había hecho una promesa para salvarse una tormenta de rayos, y si salvaba esa tormenta de rayos, una promesa que le había hecho una santa, entraba a ser fraile, entraba a ser sacerdote al convento. Bueno, Maxi lo refutó con datos históricos de que en realidad no, que se batió a duelo con un compañero de estudios, lo terminó matando, y para evitar ir a la cárcel, entra al convento que gozaba de cierta inmunidad. Eh, Bien. bueno, ¿qué más? Ah, habían preguntado, bueno, me salto un poquito, habían preguntado por el tema de la muerte, que había de cierto si se había suicidado. Maxi dijo, no, no se puede verificar. Así que bueno, existe cierta lógica de que se puede haber suicidado, que eso después me gustaría dar mi postura, pero históricamente la verdad que no se sabe. La postura oficial es la que se ha muerto naturalmente, pero hay varios indicios de que se ha suicidado.
Después tenía una vida promiscua, tenía una vida también con la gula, con el tema del alcohol. Se había casado con una monja, con una ex monja en realidad, ese también. Después habíamos visto un poquito el contexto histórico y político, cómo le había favorecido a otros reyes para liberarse de lo que era el Vaticano. A los También que príncipes. habíamos visto que estaba en contra de la razón. Él fe y razón no lo concebía, estaba en contra de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino, que sabemos que Santo Tomás de Aquino para los católicos es el teólogo, o mejor dicho, es el santo entre los sabios y el sabio entre los santos, es sublime. Bueno, Lutero estaba en contra de esto. Y no sé, ayúdame algo más, Maxi, que vimos la semana pasada. Creo que eso es todo. Vimos el contexto histórico, el que yo me acuerde, alguna otra cosa más que hayamos dicho. Bueno, hablamos un poco sobre el tema de los judíos, Ah, eh, su, de dónde viene la filosofía un poco de Lutero, eh, algo sobre eh, de la algunos, propaganda nazi, Maxi. sí, sí, lo de los anabautistas de los campesinos, la guerra de los campesinos, vimos bastante sobre esto, pero después que yo me acuerde nada más. Algo de Bien, la y bueno, poligamia. bien. Y una frase que dejaste fuerte, que la dijo Lutero, de que peca fuerte, pero cree aún más fuerte, ¿no? Bueno, Exacto. ahí está Jesse, genial, gracias Jesse. Tenía problemas de escrúpulos, veía pecado donde no De había. escrúpulos también, Es exactamente. bien Jesse, claro, Lutero no, para él no concebía, no existían los pecados veniales, todos eran pecados gravísimos. Gracias por el dato, Jesse. Bueno, hizo los deberes, Jesse, vio el video. Bueno, Maxi, entonces la idea para hoy, habíamos hablado, era tirar dos tópicos, profundizarlos un poco y después darle lugar a los seguidores a que pregunten. ¿Cómo se asocia Bien. el Lutero y el subjetivo? Bueno, ahí ya después ahí tenemos la primera pregunta de Juan, la dejamos para la segunda parte. ¿Te parece, Sí, sí, Maxi? sí. Sí, Genial. Hola Silvina, buenas noches. Bien, Maxi, la semana pasada te quería hacer una pregunta y me quedé con las ganas, nos entusiasmamos y se me pasó la pregunta. Digo, se la hago ahora apenas empezamos, porque es algo que me quiero sacar la espina de hace rato. sí. Me ha pasado que en foros, en Facebook, en debates, cuando sale el tema de Lutero con los otros hermanitos protestantes, hay una parte donde no tengo respuesta, porque la verdad que me falta información, no lo he estudiado, así que bueno, Sí. espero sacarme la duda con vos. Siempre escucho, es habitual que dicen, gracias a Lutero podemos leer la Biblia. El argumento, tal vez vos me ayudes un poquito, pero el argumento es más o menos, antes de Lutero, la Biblia y todo era en latín, la gente común no tenía acceso, solamente los sacerdotes, entonces se guardaban para sí y ellos interpretaban a su manera. Después de Lutero, se traduce la Biblia a las lenguas vernáculas, es decir, a las lenguas de cada lugar, entonces ahí se tuvo acceso a la Biblia y ahí se llegó a la verdad porque veía que la interpretación no era la que bajaban los sacerdotes. Mm. Bueno, falso, verdadero, hermano, sacanos la duda. No, eso es totalmente falso realmente. El tema primero que no se podía leer la Biblia siempre se leyó. Los padres de la iglesia tienen citas bíblicas y de hecho San Agustín siempre toma citas bíblicas. Lo que pasa es que antes no existía la imprenta. Creo que esto es una historia muy conocida ya, no existía la imprenta. Y las Biblias eran difíciles de conseguir, incluso eran muy caras, digamos, para la gente común de a pie, ¿no? Los protestantes creen que en el principio de la historia de la iglesia la gente iba con una Biblia así bajo el brazo a la iglesia como ellos la cargan hoy, como si se cargara cualquier libro.
Entonces, obviamente que la Biblia no era de fácil acceso para todo el mundo, pero la Biblia se leía en la iglesia, siempre se leía en la iglesia. El depósito de la fe siempre estuvo en la iglesia. Esto es la escritura también. Entonces, obviamente, esto de que no se leía, que no se permitía eso, es totalmente falso. Obviamente después la iglesia tiene que resguardar la Biblia de alguna manera por los desmanes que provocó la libre interpretación de la Biblia de Lutero, pero que no se podía leer y esto es totalmente falso, el pueblo conocía la Biblia. Otra cosa era que la lectura en la antigüedad no era común para todas las personas del pueblo, o sea, si nos ponemos en el contexto histórico, no todos leían en la antigüedad. No todos accedían a poder leer, a poder escribir tampoco, entonces eh, muchas cosas así tiradas al aire es de contextualizar la historia y esgrimir estos argumentos que no se sostienen. Y la otra cosa de las traducciones también es falso, porque Lutero hace una traducción que es de la Vulgata Latina al alemán. Sí, él hace una traducción, de hecho yo la tengo acá, yo la traje para que todos la podamos ver, es esta. Esta es la Biblia de Lutero al alemán, esta es la que tradujo él. Eh, la cuestión es que no es la primera Biblia de alemán, ya había otras traducciones anteriores. Lo que pasa es que, como había dicho, no existía la imprenta y la traducción se tenía que hacer primero a mano y por eso la escasez de las copias. Y después con la llegada de la imprenta, lo que pasa es que Lutero en Wittenberg aprovechan y los protestantes empiezan a hacer las copias de la Biblia. Se instituye en Inglaterra lo que sería las Sociedades Bíblicas Unidas, y ahí es donde el protestantismo empieza a financiar lo que sería estas sociedades bíblicas y se empiezan a imprimir a bajo costo las Biblias. ¿Por qué? Porque, primeramente, porque le sacan los libros, son Biblias más chicas en comparación con la Biblia católica, tienen menos libros, son menos hojas las que se imprimen y son más baratas a comparación de las católicas. Entonces las imprime esta sociedad e incluso las empieza a regalar también. Mucha propaganda, no hablamos mucho de la propaganda protestante, que esto se dio eh, lo que sería en toda la zona de Flandes, en Alemania obviamente, y lo que empezó a construir lo que sería la leyenda negra de España y la Iglesia Católica. Ahí es donde se hacían las propagandas, donde empiezan a sacar todos estos que se ven con la imprenta, se empiezan a sacar todos estos panfletos de que hacían los papas con cara de demonio. Bueno, incluso ya vamos a hablar que Lutero consideraba el anticristo al papa, entonces empezaron a hacer todo lo que sería la propaganda para la leyenda negra, y bueno, lo mismo hicieron con el tema de la conquista de América por parte de los ingleses, o sea, por parte de los españoles, y la propaganda anti-española y anticatólica la hicieron los ingleses y toda la zona de Francia. Bien, bien. Eh, Espera, hasta ahí. no nos vayamos Sí, del tema, está interesante. Ahí dice Eliana, si la Reina Valera es la Biblia de los hermanos protestantes. sí, esa es la Reina Valera. Bueno, Bien. volvamos al tema, lo de la Biblia alemana. Yo tengo acá, por ejemplo, tenemos había 18 ediciones antes de la Biblia de Lutero. Esto es información constatada. Por ejemplo, la Biblia de Mentelin fue una de las primeras, que fue en 1466 en Estrasburgo. Después se producen otras en Augsburgo, en Nuremberg, en Colonia, en Estrasburgo, en Lübeck también. Y la interesante es la de Mentelin, que es de 1466, que fue una persona que imprimía
estas publicaciones, pero también imprimía otras obras teológicas católicas, como obra de San Agustín, de Tomás de Aquino, de Aristóteles, así que no se puede, y Biblias católicas, obviamente, ¿no? Estamos hablando. Pasando un poquito en limpio, hermano, Sí, antes que siga. Entonces, el argumento que usan los hermanos protestantes generalmente es que como que Lutero hizo la primer Biblia, perdón, tradujo la primer Biblia a las lenguas vernáculas, que serían otras lenguas a cada país fuera del latín. Bueno, acá Maxi está tirando el dato que de la Biblia, ¿cómo se llama? Mentelin, Mentelin, ¿dijiste? Mentelin. 1466. O sea, antes que naciera Lutero, ya había otras traducciones de Biblias católicas. O sea que también, Sí, para que tengan en cuenta el dato, para refutar y no caer en el engaño. había Seguí nomás, Maxi. 18 18. traducciones, así que no, hay muchas. Tengo para nombrar acá un montón. Esta se traduce, la de Mentelin, de la Vulgata Latina. Después tenemos la Biblia de Lübeck, que es una edición alemana también, 1494. Después tenemos la de Sorg-Bibel, 1477 en Hamburgo. Muchas en el sur de Alemania se dieron también, mucho antes de las ediciones de Lutero. Incluso la edición de Lutero duró 50 años, porque fue una Biblia tan mal traducida, que ya después vamos a ver cuando veamos lo de la sola fe, eh, fue tan mal traducida que duró 50 años. No se hicieron más ediciones de la Biblia de Lutero. Yo tengo una que conseguí ahí, pero ya no se usan Bien. casi. Hermano, para que pase el resaltador un poquito, la Biblia Vulgata, ¿cuál es la Biblia Vulgata? Que es La importante Vulgata es que la se... de latín, es la Biblia del latín que fue traducida por lo que sería, por nombrando el Papa a San Jerónimo, que es la conocida por la conocida como la Vulgata Latina. Al latín se traduce de las lenguas primitivas. Genial, genial. Bien, bueno, hermano, se ha refutado lo de que Lutero, gracias a Lutero tuvimos acceso a la Biblia, de que gracias a Lutero podemos leer en nuestras lenguas, ya quedó refutado históricamente. Me gustaría que veamos un poquito el tema, otro tema que usan mucho es de que si es cierto, si es falso el tema, si adulteró la Biblia o no, si cambió cosas Lutero o no. Ah, perdón. Y antes aclarar a la pregunta que decía Eliana de la Reina Valera y lo que decía Maxi de que era más barato traducir la Biblia protestante, porque la diferencia que tiene la Reina Valera con la Biblia nuestra son 7 libros. Ellos le han sacado 7 libros que también es para hacer un vivo, pero no nos vamos a ir por ese lado. Entonces, bueno, 7 libros menos, obviamente son un montón de hojas menos y el costo es mucho más barato. Sí. Maxi, Lutero, ¿adulteró la Biblia? ¿No la adulteró? Aparte del no menos, del no menor detalle de haber sacado 7 libros, ¿no? Bueno, también Sí. danos información sobre eso. Bueno, obviamente salen más barata, incluso hoy en día, las católicas que las protestantes, salen mucho más baratas las Biblias. Así que La sí, las Bien, protestantes salen mucho más baratas, que la sí. católica, claro. Eh, sí, bueno, primeramente esto es conocido por todo, incluso por el mismo Lutero, ya vamos a leer su frase. Él adulteró Romanos 3:28. Él le agregó la palabra sola al texto. Si vamos a ver el texto en Eso te sí, iba a decir, genial. vamos a buscar el texto. Bien, Lo voy a mientras buscar de la Reina Valera, ¿no? ya Maxi dijo que le cambió una palabra a la Biblia, ahora vamos a ver el desarrollo, pero lo que quiero decir es que durante 15 siglos la Biblia tuvo una forma y después de 15 siglos Lutero, ahora va a contar Maxi lo que hizo, pero durante 15 siglos, desde la primera Biblia, durante 15 siglos se mantuvo de una forma. Maxi, dale nomás. Sí. Romanos 3:28 en la Reina Valera dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Lo que hace Lutero en alemán le agrega lo que sería la palabra allein. La palabra allein es solo.
Entonces lo que quedaría en la Biblia de Lutero, traducida al español, sería: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sola, sin las obras de la ley. Así que él le agrega la palabra sola. Bueno, obviamente para argumentar, ¿no? Que la fe sola era lo que salvaba al hombre, no solamente por la fe. Entonces ahí es donde Martín Lutero hace ese agregado, ¿no? Y les voy a leer de sus propias palabras lo que dice sobre esto, ¿no? Porque a él le vienen a preguntar, y él hace una carta dirigida al Papa, donde le vienen a preguntar, por qué pones la palabra sola? ¿Por qué le agregás? Palabras de Lutero es esta, ¿no? Dice, cito, ¿no? De Lutero: si su papista arma tanto lío por la palabra sola, dígale inmediatamente: el doctor Martín Lutero lo quiere así, y dígale: los papistas y los asnos son una cosa y lo mismo. Así lo quiero yo y ordeno que sea así, y mi voluntad es motivo suficiente. Sé muy bien que la palabra sola no está en el texto latino o griego, y no era necesario que los papistas me lo dijeran. Es cierto que esas letras no están contenidas en él, letras a las que estos imbéciles se les quedan mirando como la vaca mira una nueva tranca. Se quedará así en mi Nuevo Testamento, y aun cuando esto irrite a todos los burros del Papa, no lograrán suprimirlas. Esas palabras de Lutero. Tranquilito, Lutero. Sí, sí, sí. Así que Hermano, sí. es tremendo lo que acabo de leer. ¿Podés dar la fuente para que todos lo podamos corroborar y quedarnos tranquilos? A ver, déjenme buscarla acá porque yo las Sí, tengo anotadas todas las listas. no hay problema. Mientras vos la buscás, ahí Eliana hace un comentario muy bueno. Dice, claro, por la fe y recibir Jesús como el Salvador, ellos dicen que están salvos y eso basta. Genial. ¿Cuál es la diferencia con nosotros los católicos? Nosotros creemos que por la fe nos salvamos, pero también por las obras. Por eso tenemos las obras de misericordia, las espirituales, que son 7, y las corporales, que son 7, que para nombrar algunas, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al que está en la cárcel, atender al forastero, corregir al que yerra, enseñar al que no sabe, enterrar a los muertos. Esas son las obras por las que nosotros vamos a presentar el día del juicio frente a Dios. Pero bueno, según Lutero, es muy bien lo que dice Eliana. Yo creo en Jesús, acepto a Jesús como mi Salvador, y ellos creen que así ya están salvos. Es bastante amplia la diferencia. Sí, Maxi. Exactamente. Bueno, esta fuente, dame un segundito, yo la saqué del libro del padre Alfredo Sáenz. Bien. Ahora, si me dan un segundito al final, les Dale. voy a decir bien la fuente exactamente del texto de Lutero. Yo quiero Perfecto, que perfecto. lo busquen directamente del texto de Lutero, Bien. así no digo, Genial, no, pero lo Maxi. El escribió otro tanto, dice. día Genial, porque el otro día veía, bueno, hubo ahí un debate de Jonathan Ramos, que es el teólogo y filósofo protestante, y él criticaba, que decía que los católicos hablamos de Lutero sin ir a las fuentes propias de Lutero, como que opinábamos. Entonces, justamente para que no haya lío, fuente directa del mismo Martín Lutero. Sí, sí, el tema es que Bien, no hay mucho. Creo que lo que hace, no quiero hablar sin que esté presente ni nada, pero sinceramente yo he visto muchos videos de él y él te lee la fuente y es lo mismo que leemos nosotros, nada más que él la entiende de una manera diferente y dice, no, pero acá Lutero quiso decir tal cosa, pero Lutero es muy claro cuando habla, fue siempre muy claro. Entonces no yo hay creo que mucho. la frase que dijiste no hay lugar a otra interpretación. Exactamente, sí, sí, no hay mucho lugar a otra interpretación. Y después, bueno, ¿no? El tema de la desobediencia y de tratar de asnos al Papa. Dios mío, Dios mío, Dios Después mío. vamos a hablar lo Bueno, que dice el Papa, ¿no? Después vamos a decir.
que él siempre tuvo su ataque directo fue contra el Papa, contra la Iglesia Católica, contra los sacramentos, siempre. Bien. Bien. Bueno, entonces cambió una palabra Lutero y lo que parece algo sencillo, o un detalle, o no es tan grave, cambió la forma de percibir de cómo cada uno se salva. O sea, Dios deja una forma y Lutero la cambió. Nada más y nada Exactamente. menos. Bien, hermano, contanos entonces, los pilares de la doctrina protestante son sola fe, es lo que vimos hace un poquito, y sola escritura. A diferencia de Exactamente. nosotros los católicos, que los tres pilares nuestros es la tradición, que viene desde Jesús, transmitida a los apóstoles y así sucesivamente, el magisterio, que es el magisterio que dejó Jesús, encargado de interpretar las enseñanzas, y obviamente la Biblia. Pero bueno, los hermanos protestantes es solo la Biblia, sacan magisterio y sacan tradición. Y también, bueno, la sola fe. Contanos un poquito, Maxi, el tema de la sola escritura. Bien. Bueno, la sola fe, vamos a decir que es el principio que se llama material de la Reforma. Y lo que sería la sola escritura es el principio formal, así para los protestantes, ¿no? Que establece que la Biblia es la única autoridad necesaria. Y que debe ser el hombre que lea la Biblia cuando vea sus enseñanzas y aplique estas enseñanzas a su vida cotidiana, esto es lo que va a salvar al hombre. Y además de esto, no es necesario, digamos, un intermediario, una figura que interprete lo que sería la escritura, el texto, sino que el hombre hace una interpretación directamente por sí mismo, mediante la ayuda, según ellos, del Espíritu Santo, y de esta manera rechazan lo que serían toda la tradición, digamos, el magisterio de la iglesia y la tradición. Solamente queda en la Biblia. Bien, Es importante tener en cuenta el texto que ellos dan, porque uno le pregunta, bueno, si vos decís que todo tiene que estar en la Biblia, entonces mostrame algún texto donde diga que todo tiene que estar en la Biblia. perfecto. Entonces ellos ahí dicen, bueno, sí, te muestro un texto, que en realidad no hay un texto en la escritura donde diga que solo la Biblia eh, es la única autoridad que nosotros y los cristianos debemos tener para, para la doctrina, para la fe, para la moral, sino que, como decías vos, los pilares para la Iglesia Católica fueron la tradición y la escritura, el magisterio de la Iglesia. Entonces, los protestantes no, ellos te dicen, no, es solo la Biblia. Bueno, entonces necesito un texto donde diga que todo debe estar en la Biblia. No hay textos, pero ellos citan el texto de 2 de Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en doctrina, a fin de que el hombre sea justo, ya lo podemos leer acá si querés, Dale, y citan este texto, pero ya vamos a aclarar un poquito qué, qué es lo que quiere decir el texto, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ellos te dicen, ahí dice, toda escritura es inspirada por Dios, por lo tanto, toda escritura, o sea, la Biblia que es inspirada por Dios, es útil para tal cosa y por eso necesitamos solo la Biblia. La cuestión es que el texto no dice solo la Biblia, sino que dice toda escritura. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando decimos toda escritura, no decimos solo la escritura es inspirada por Dios. Nosotros sabemos que la escritura es inspirada por Dios, pero hay una gran diferencia entre decir toda escritura y solo la escritura. Y el ejemplo que yo quiero dar es esto. Cuando, por ejemplo, yo digo,
solo las pizzas son ricas, no es lo mismo que decir todas las pizzas son ricas. Porque cuando digo solo las pizzas son ricas, estoy diciendo que solo eso es rico y no todo lo demás. Pero cuando digo toda la escritura, estoy hablando bien de la escritura, estoy hablando de una manera cualitativamente de la escritura, estoy describiendo esa escritura. En cambio, si digo solo la escritura, desprecio todo lo demás, e incluso obviamente la tradición, y ahí logro hacer ese desprendimiento, diciendo solo la Biblia, pero ahí no dice solo la Biblia, dice toda escritura. Entonces, Bien, bien. describimos la cualidad de la escritura, para qué sirve, para qué es útil. Como dice ahí, es útil para enseñar, y los católicos creemos que es útil para enseñar, para redarguir, como dice ahí, pero no creemos que es solo. Claro, Ellos dicen que es solo. perfecto, claro, claro. Como decís vos, ese capítulo, ese versículo habla de lo importante y súper importante que es la Biblia, pero no dice que hay que basarse solamente en la Biblia. Para nosotros, volvemos a decir, tradición, magisterio y Biblia. Tiene muchísima importancia para nosotros los católicos la Biblia, pero no es solamente la Biblia, es también de acuerdo con el magisterio y la tradición. Y agrego unos detalles. En la Biblia, en ningún lado dice que hay que usar solamente la Biblia, como bien decía Maxi, y sí dice en el Evangelio de Juan, lo último que dice el Evangelio de San Juan, dice que no todo está en la Biblia, que no todo Exactamente. está contenido en la Biblia, que hay muchísimas cosas más, pero que solamente se ha bajado eso para que lo podamos entender y conocer. Y también en la Biblia está, nuestros pilares se puede demostrar que está la tradición y el magisterio. O sea, los tres pilares nuestros sí están en la Biblia, pero el pilar de ellos no está en la Biblia. O sea, Exactamente. muy, muy, Justamente muy lo que loco. ellos predican no está en la Biblia. Lo que ellos predican que es bíblico, que todo tiene que ser bíblico, no dice en la Biblia que todo tiene que estar en la Biblia. Justamente es una Sí, contradicción total. Porque si te pones a ver, el Señor Jesús, si vamos del principio, nunca mandó a escribir Biblia, nunca mandó a decir, vayan y den Biblias a las personas. No, no, él dice, vayan y hagan discípulos y enseñen todas las cosas que yo les he mandado. De hecho, también el apóstol Pablo dice, tengo más cosas que decirte, dice en un momento, y voy a tratarlas cara a cara, le dice a su discípulo. También Juan dice lo mismo, dice, he preferido no escribírtelo con papel y tinta porque quiero verte cara a cara. Hay muchos versículos, incluso la tradición, y voy a dar algo importante, voy a decir algo importante con el tema de la Reina Valera y las Biblias protestantes, que hicieron el cambio de la palabra tradición en toda la Biblia. Cuando se habla bien de la tradición, hicieron el cambio por doctrina o enseñanza, lo que sería la palabra en griego de tradición, la palabra tradición, que es paradosis o paradosin. Bueno, cambiaron la traducción y pusieron doctrina o enseñanza en vez de tradición. Pero cuando esta misma palabra aparece, cuando la tradición es mala, por ejemplo, cuando se le dice a los, en Marcos 7, cuando se le dice a los judíos que les dicen que por sus tradiciones, viste que Jesús les dice, bueno, por sus tradiciones, bueno, ahí sí ponen tradición, ahí sí la traducen bien, pero cuando dice, por ejemplo, hermanos, en 2 Tesalonicenses 2:15, el apóstol dice, hermanos, manténganse firmes, guardando fielmente las tradiciones que les hemos enseñado de palabra y por carta. Esa palabra tradiciones, la palabra paradosis, no la traducen como tradiciones y no ponen enseñanza o doctrina. Y esto lo hacen sistemáticamente en todos los lugares donde el apóstol habla bien de la tradición. O sea, fíjese hasta dónde llega el engaño claro. para que una persona no lea en la Biblia Reina Valera, no va a leer tradición buena por ningún lado. Entonces, obviamente, va a rechazar siempre porque todo lo que dice tradición va a estar en un contexto donde está mal la tradición. Así que
Están todos los textos, por ejemplo, en Segunda Tesalonicenses 2:15, Segunda Tesalonicenses 3:6, Primera de Corintios 11:2, varios textos. Primera de Corintios 11:23, yo recibí del Señor esta tradición que a su vez le he enseñado, esta que yo les he transmitido. Todo lo que han aprendido, Filipenses 4:9, recibirlo, habiéndolo oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo, todo lo que aprendiste de mí, en segunda de Timoteo, confirmado por muchos testigos, confíalo a otros hombres que merezcan confianza, capaces de instruir a otros, y esto, bueno, ahí está la sucesión también apostólica, ¿no? Así que Perfecto. es un tema Bueno, más. amplio. Dos conclusiones saco de lo que acaba de decir Maxi y damos lugar a las preguntas. Van casi 40 minutos, así que dejamos a ver para que hagan preguntas. Dos conclusiones rápido de lo que acabamos de hablar. Negar la tradición, como en lo que hizo Lutero, es negar los primeros más o menos 382 años de tradición, o sea, de la transmisión que hizo Jesús a los apóstoles y a los apóstoles así sucesivamente. ¿Por qué es negar 300 casi o 380 años? Porque la Biblia recién aparece ahí en el 382 con el Papa San Damaso. Antes, como dijo Maxi, no había Biblias, entonces era todo transmisión oral. Entonces, si decimos que no, que negamos la tradición, ya ahí nomás coartamos 400 años. Y cómo será de fuerte, la segunda conclusión que se me viene es, ¿cómo será de fuerte el error que cometió Lutero, que 500 años después, bueno, ¿cuántas iglesias hay? Hay más de 70.000 denominaciones, y con esto de que cada uno se sienta y que viene el Espíritu Santo e interpreta, bueno, así estamos llenos de iglesias que surgen, cada 2 días surge una iglesia nueva en un garage. ¿Cómo todavía siguen los resabios de semejante error? A ver, Marian dice, ellos sienten que es la misma Biblia y que nosotros la interpretamos mal, no es así. Bueno, eso es lo que estamos hablando hace un ratito, lo que decía justamente, que durante 15 siglos hubo una interpretación, hay una tradición, hubo un magisterio que se encargó de interpretarlo, eso se puede mostrar con la Biblia, es un poquito amplio, y después viene Lutero con la cita que leyó Maxi contundente, que a él se le ocurre ponerle sola y que no le importaba lo que opinaran, ni los papas, ni nada, y que va el Nuevo Testamento. Así que bueno, Y le es sacó los porque... 7 libros porque no, le sacó los 7 libros porque no le convenía. E incluso no dijimos, pero yo tengo la cita donde él dice que no quiere que Santiago, no considera a Santiago un libro inspirado, dice. Dice, cita de Martín Lutero. No lo contaré en mi Biblia, Santiago, como uno de los principales libros verdaderos, aunque no evitaría que alguien más lo incluyera o lo ensalzara. Solo los papistas aceptan a Santiago como algo a favor de sus obras de justicia, pero mi opinión es que no es un escrito de un apóstol. Un día usaré a Santiago para encender mi estufa. Bueno, Así que bueno, Dios palabras de mío, Lutero. bueno, No lo consideraba, ¿no? bien, palabras de Lutero, o sea, a él se le ocurría que tal libro no, que tal frase no, pongo esta, Porque la armo a mi obviamente gusto. Santiago no le conviene. Santiago no le conviene porque Santiago 2:24, y ahí podemos decir realmente cuando dice ¿a dónde aparece sola Biblia en la Biblia? No donde Lutero se lo cambió, sino en Santiago aparece solo. Perdón, la fe, solo la fe. Cuando aparece, cuando Lutero le cambia solo la fe, no le convenía lo de Santiago, porque Santiago dice, bueno, muéstrame mi fe, muéstrame tu fe por tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, lo que dice en esta parte, en Santiago, fíjense lo que dice, ¿no? Santiago Santiago 2:24. 2:24, anoten chicos. Acá sí aparece solo la fe, fíjense.
Vosotros pues ves que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahí sí aparece, solamente por la fe. Entonces, yo creo que con este texto no hay mucha más vuelta que dar. Lutero rechazó la carta de Santiago y obviamente, porque acá sí aparecía solamente por la fe. Cuando dice, pero en forma negativa, dice, vosotros pues creéis que el hombre es justificado por las obras y no solamente, vosotros pues veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Incluso esta es una Biblia protestante, Reina Valera, que la pueden leer Bien, todo de ahí. bien, Así que, entonces, Reina Valera, Santiago 2:24 dice que no nos salvamos solamente por la fe, sino también por las obras, fe y obras. Bien, exactamente. Sí, sí. bueno, la primera pregunta que habían dejado apenas comenzamos el vivo, si mal no recuerdo, era Juan, ¿qué relación tenía Lutero con el subjetivismo? Bueno, creo que todas. Exactamente. Fíjense, bueno, ya habíamos hablado la vez pasada el tema del pecado original, los escrúpulos de Lutero, y que no había un pecado, como no había una, para Lutero, como dijiste vos, pecados veniales, y además de eso, necesitaba solamente, negaba el sacramento de la confesión, necesitamos solamente la fe. Entonces, ¿cómo hacemos solamente la fe? Bueno, yo me confieso con Dios directamente y ya yo me siento limpio, yo me siento seguro, yo me siento salvado. Justamente por esto es lo que dice él del subjetivismo, empieza lo que sería el subjetivismo religioso, el subjetivismo de mi salvación. Dice Lutero, ¿estaré desde la eternidad irremediablemente destinado al infierno? Se preguntaba. Entonces, bueno, ahí asociamos con el calvinismo, con todo lo que sería el tema de la predestinación, que después los sucesores, sí, personajes que han seguido después en la reforma, supuesta reforma protestante, como Calvino, han infectado, digamos, la doctrina con estos dogmas, que es la predestinación. Entonces Lutero ya decía esto, ya venía, ¿estaré yo predestinado, estaré yo destinado irremediablemente al infierno? Se preguntaba. Por esta misma razón es que tiene todo este problema. Bien, hermano, contá brevemente para aquellos que no sepan qué es la predestinación. Bueno, la predestinación, según la entiende Calvino, que es otro personaje de la Reforma, en Francia, Calvino dice que Dios ya ha estipulado desde antes de la fundación del mundo quiénes van a ser salvados y quiénes van a ser condenados. Y uno no puede hacer nada por su salvación porque irremediablemente está condenado hacia la salvación o hacia la perdición eterna. Entonces, este concepto lo toma Calvino mediante una filosofía bastante, que no podemos meternos mucho en ese tema, pero bastante una filosofía ya de la edad moderna, se podría decir. Mm. Bien, bien. Calvino es como un sucesor de Lutero. Lutero es el principal, decía, es el primero. Después, Calvino también, alguien que pesa fuerte, basado en Lutero. Bueno, la predestinación es una locura, doy un ejemplo como para que se entienda la locura de esta teoría, es creer que Dios crea a alguien para mandarlo al infierno. O sea, inconcebible. El Dios es amor, crea a alguien para mandarlo al infierno. Bueno, ahí preguntan, bueno, esto ya se nos va, nos iríamos del tema. Dice, ¿cuál sería el primer fundamento como réplica en dos casos puntuales que son comunes para los hermanos evangélicos? ¿Por qué usamos tantas imágenes y la Virgen y su castidad? Bueno, ahí ya nos iríamos de tema,
para decirlo brevemente, se puede mostrar todo con la Biblia, el tema de las imágenes, el tema de la Virgen, el tema de la castidad de la Virgen, que fue virgen antes, durante y después del parto. Pero nos iríamos del tema de Lutero. ¿Se creía Dios Lutero? Sí. Yo creo que algo de eso había. Bueno, una vez escribí, Ferchu Sosa, una vez escribí una charla del padre Oliver Rabasi que hacía al final de su vida se arrepintió de todo lo que había hecho. Pero hay cartas donde él dice que ya era demasiado tarde volverse atrás. ¿Qué podés agregar a eso, hermano? Claro, creo que es lo que dijimos, y si quieren lo voy a leer acá, para Dale. directamente lo leo, así no dice, él se había casado con una monja, Catalina von Bora se llamaba. Bueno, tienen hijos, dice un escrito, ¿no? Una carta, dice: cierta vez, descansando en el fondo del jardín, la joven esposa se sentó a su lado, notaba angustiado y cabizbajo a Martín. Catalina no sabía qué le pasaba y tímidamente intentó mostrarle la belleza del cielo, de las nubes y del sol. Dijo su esposo: oh bello cielo, lástima que no te veré jamás. Catalina, angustiada y presa del terror indescriptible por la vida que llevaban, dijo: Martín, ¿y si volvemos atrás? No, el carro ha marchado demasiado lejos del barro, dijo Lutero, retirándose y dejándola en soledad. Esa es una carta, una parte que ya lo habíamos dicho la otra vez. No Sí, sé si se arrepintió, sinceramente nunca lo vamos a saber, pero Lutero fue excomulgado de la iglesia y hasta el final de sus días quedó fuera de la iglesia católica. Entonces, nosotros no sabemos qué habrá sido de él, pero ya al final de su vida, los frutos que pasaron con esto, por ejemplo, en su carta a un amigo Zwinglio decía: le asusta a uno ver cómo donde en un tiempo todo era tranquilidad e imperaba la paz, ahora hay donde quiera sectas y fracciones. Una abominación que inspira lástima. Me veo obligado a confesarlo. Mi doctrina ha producido muchos escándalos. Sí, no lo puedo negar. Estas cosas frecuentemente me aterran, sobre todo cuando mi conciencia me recuerda que hemos destruido el presente estado de la Iglesia, tan tranquila, tan apacible cuando estaba bajo el papado. ¿Cuántos maestros distintos surgirán en el siglo próximo? La confusión llegará al colmo. En nuestros tiempos, al presente, son 7 veces más escandaloso de lo que se ha usado hasta ahora. Nosotros robamos, mentimos, engañamos, comemos, bebemos y nos entregamos a todo género de vicio. Nosotros los alemanes somos al presente el ludibrio y la vergüenza de todo el mundo, que nos califica de puercos, ingóminos y obscenos. La avaricia, la usura, deshonestidad, la crápula, la blasfemia, la mentira, el fraude progresan desmesuradamente, harto más que bajo el papado. Tan vergonzoso estado de estas cosas desacredita el Evangelio a sus predicadores, dando lugar a que se diga: si esta doctrina fuese verdadera, la gente sería más piadosa. Nosotros, los alemanes, escribía en 1532 Lutero, pecamos, somos esclavos del pecado, vivimos en los placeres carnales, nos asfixiamos bárbaramente en el libertinaje, queremos hacer cuanto nos venga en talante y todo lo que cede en el servicio del diablo, y queremos ser libres de hacer lo que se nos antoja. Son pocos los que piensan en la grave dificultad de librarse de los pecados. Están contentísimos de haberse desgarrado del Papa, de la autoridad eclesiástica y de las demás leyes, pero no paran mientes en el modo con lo que debe servir a Cristo y preservarse de los pecados. Fíjense esto: la virtud de la palabra, o sea, la virtud de la palabra o está del todo escondida o por lo menos está en todos nosotros tan desmadejada que me maravilla en extremo, porque todavía somos tan bellacos como antes, crueles, necios, impacientes, temerarios, borrachos, disolutos y amigos de camorras. En una palabra, no se manifiesta aquella contraseña y divisa de la caridad de los cristianos y se verifica en nosotros el dicho de San Pablo: tenemos el reino de Dios en las palabras y no en las obras.
Buah, Esto le escribía a Zwinglio, ¿no? Otro reformador, supuesto reformador. Así que sí, son duras las palabras de Lutero al final de su vida. Claro, mi doctrina hizo que van a haber 1000 maestros por doquier y se va a expandir así como lo tenemos hoy. Es tristísimo realmente. la verdad que es muy triste y queda claro por si alguno se quiere apiadar de Lutero, no está mal rezar por Lutero, pero digo, cuando uno comete pecado, para que sea pecado, tiene que tener conciencia y tiene que tener intencionalidad bueno, y conocimiento, ¿no? Bueno, con todo lo que has leído me parece bastante claro que Lutero tenía conciencia, que tenía intencionalidad, que tenía conocimiento, o sea, fue casi una profecía decir la cantidad de maestros que hay, lo que veníamos diciendo, cuántas iglesias hay, cuántos pastores hay, cuánta gente que se autodeclara pastor. Tuve un sueño, tengo que ser pastor. Así solamente por la autoridad de lo que le parece a uno mismo, ¿no? Qué fuerte, la verdad que qué fuerte, qué fuerte. Iba a decir otra cosa, se me fue. Bueno, bien, ahí en la primera parte, para los que no la vieron, está guardada la cuenta de Instagram acá en IGTV. Para En que mi los quieran. canal también está en YouTube. En mi canal ¿Cómo? también la subí. En mi canal también la subí en Santiago Genial. Católico. El canal de Maxi, Santiago Católico, él, ahí ya la tiene subida, nosotros la vamos a subir un poquito más adelante en nuestro canal de YouTube. Eliana, por favor, ¿también puede ahí surgir todo lo de la nueva era? ¿Encontrás alguna relación con nueva era, Maxi? Eh, digamos que es un tema que no lo tengo estudiado, si hay una relación o no. Obviamente que hay muchos puntos en la nueva era que están muy relacionados, pero no sé si hay una relación directa, pero sí hay muchos puntos que están relacionados, como esta filosofía a veces de la, fuera de las verdades objetivas y, y este tema de a veces la eh, la autointerpretación, todo lo subjetivo de uno mismo, todo lo que deriva el humanismo y el Renacimiento siglo XIII para adelante, ¿no? Creo Bien, que ahí fue un quiebre bastante bien. considerable. Sí, yo la verdad que también no lo tengo estudiado, a modo de opinión, creo que no tiene relación, o sea, no tiene relación. A ver, pueden tener puntos en común en lo que decís vos, ¿no? O sea, todo depende de mí, el yo soy, Sí, digamos, el yo soy Dios, ¿no? Pero no creo claro. que la nueva era se derive para nada del protestantismo. Directamente no, no, la nueva era surge mucho más adelante. Tenemos la masonería incluso antes, 1700 para adelante, así que sí, sí, después. Yo creo que tiene más relación con cosas más ocultistas, digamos, que con Bien, una reforma protestante. bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta más o si se me pasó alguna, me recuerdan. A ver si se me pasó alguna que no pude ver. Maxi, bueno, mientras tanto, a ver si quieren preguntar alguno. Maxi, te pregunto, vos estuviste 27 años en el protestantismo, hace 5 años que sos católico, que estás en la Iglesia de Cristo. En Todo realidad este fueron informe, casi 20, en realidad fueron 25 aproximadamente, un poco más, bien, pero 27 exactamente no. Fuera de la iglesia, sí, de la iglesia católica, pero hubo un periodo como de 2 años en los que yo estuve alejado, digamos, y de las iglesias protestantes, o más que nada viendo a dónde iba, así ah, sería, a dónde iba a congregar. Entonces en esos 2 años de búsqueda fue donde llegué a la iglesia católica. bien, 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 bien. Eso lo dejamos para el vivo de tu testimonio. Claro. Que ya me lo me vienen pidiendo tu testimonio. La verdad que muy, muy fuerte el testimonio de Maxi. Para no irnos de tema, Maxi, entonces la pregunta era, en tantos años del protestantismo, creo que tenés bastante autoridad para responder, ¿qué pasa con todos estos escritos de Lutero? Porque son
escritos propios de Lutero, de puño y letra de Lutero. ¿Qué pasa? Que no los conocen. Bueno, no, obviamente no los conocen e incluso creo que si los llegaran a conocer, estamos viendo el caso de este muchacho Ramos. Si los llegaran a conocer, a veces van a intentar buscarle otra explicación, van a intentar buscarle la quinta pata al gato, como se dice, o el pelo al huevo, para, para decir que no, que en realidad, o algunos dicen no soy luterano, no me relacione, pues yo soy evangélico, o algunos intentan defenderlo a Lutero siempre, o dicen no, pero Lutero escribía de esa manera porque yo no me voy a fijar en el pecado de Lutero, sino en la teología, es decir, aunque la teología esté totalmente errada, dice no me voy a fijar en el pecado, entonces dice no, pero esto no se debe entender así cuando las palabras son totalmente claras. Entonces, yo creo que ni aunque veas todo lo que veas en el protestantismo, ni aunque te muestren lo de Lutero, ni aunque te muestren los padres de la iglesia, ni aunque te muestren nada, si no hay una búsqueda sincera de la verdad, no se va a llegar nunca a la verdad. No hay una búsqueda sincera. Y el protestante está mentalizado y entrenado para que si hay alguna conexión de la verdad con la Iglesia Católica, directamente la rechacen, porque la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo, nunca lo será y nunca me voy a hacer católico, es lo último que yo quisiera. Entonces, por más de que sí, dejo Lutero de lado, no me gusta Lutero, no me hago luterano, bueno, no soy luterano, pero soy evangélico. No, calvinista no quiero que no soy calvinista, no me relacionen con Calvino, no me relacionen con Zwingli, no me relacionen con ninguno. Yo soy evangélico, creo en Dios, mi fe está puesta en Dios, yo tengo a Cristo en mi corazón y yo ya con eso yo estoy salvado, no necesito de ninguna iglesia. Entonces esta es la teología que se, se hace en las iglesias evangélicas de hoy en día. Por esta misma razón es que yo si lo hubiera conocido los escritos de Lutero, no sé si lo hubiera cambiado mi forma de pensar, incluso hubiera indagado mucho más todavía. Pero no te los muestran, obviamente no te los muestran, no los Bien, lees. wow. Bueno, genial Maxi, porque por ahí muchos hermanitos católicos, cuando empiezan a tener un poco de conocimiento en tema de la fe, de defenderla, es como que pierden la paciencia y creen que tirándole un par de citas bíblicas, los hermanos protestantes se van a convertir y se frustran y se enojan y entran en peleas y en disputas que no sirven para nada, que no edifican. Entonces, está bueno lo que vos estás diciendo, hermanos católicos, sí formémonos en nuestra doctrina, que tenemos bastante, pero cuando vayamos a predicarle a otro hermano de otra religión, hagámoslo con caridad, hagámoslo con amor y con mucha paciencia, porque como bien dice Maxi, son años de entrenamiento de propaganda anticatólica. Y eso no se saca ese chip de un día para otro. Ya va a haber el testimonio de Maxi y otros, tengo también otros testimonios, otros hermanos protestantes, que creo que voy a repetir una frase que dije en el vivo anterior. Si toda conversión de un hermano protestante arrancó por un católico que le contestó, le dio respuestas con amor. Siempre recalcan eso. Y eso clavó la duda. Pero el proceso en promedio lleva más o menos 7, 8, 9, 10 años. Y, y es entendible por más lo que está diciendo Max, y no vuelvo a repetir, la cantidad de entrenamiento, la cantidad de años de entrenamiento de propaganda anticatólica. Así que bueno, no dejemos de formarnos, no dejemos de predicarles la verdad con caridad, con amor, pero con paciencia. Tal vez ni veamos lo que nosotros depositemos en un hermano, pero no por eso dejemos de depositarlo, ¿no? Que después el Señor pondrá medios y pondrá personas, seguramente, para que esa persona, si tiene buena predisposición, como decía Maxi, apertura de corazón, se le revelará la verdad. Bueno, Así es, para Maxi, llegar a la iglesia, para llegar a la iglesia es solamente Dios, solamente el Espíritu Santo
te va a guiar a la iglesia. Mi espíritu los guiará a toda verdad. Y es así, nosotros buscamos la verdad, el Espíritu Santo nos va a guiar. Más allá de todos los conocimientos que podamos impartir, de lo que podamos, citas bíblicas que les podamos dar, esas cuestiones a veces, en mi experiencia, a veces es mucho más difícil, porque necesitamos un profundo momento de oración para con ese hermano, y necesitamos una profunda fe en Dios de que si es bajo su voluntad lo va a llevar a la iglesia, va a hacer conocer la iglesia, como me llevó a mí. Yo no necesité eh, mucho más conocimiento, no necesité mucho más estudiarme 2000 años de iglesia para poder decir, bueno, esta es la iglesia del Señor. Es una cuestión más allá de conocer, una cuestión de tu corazón, una cuestión de una revelación de Dios. Y no lo estoy hablando como algo subjetivo, como puede decir otro hermano, no, pero yo también tengo una revelación de que esta es la iglesia. No estoy hablando de eso, sino estoy hablando de la revelación de la verdad a través de las Sagradas Escrituras y a través de todo lo que es la historia de la iglesia y todo lo que es además una, una sucesión, una línea directa desde Cristo. Entonces, eso es lo que muchas veces me ha llevado a pensar de que todo eso junto ha sido lo que me ha dado a mí en particular, lo que me ha dado esa revelación. Cristo lo reveló. Bien, 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 bien. Bueno, al principio dije que quería hacer un pequeño aporte sobre el tema de la muerte de Lutero y ya estamos cerrando. Como dijo Maxi, no hay datos históricos, no podemos aseverar, no podemos argumentar, no podemos fundamentar cómo murió Lutero. Esta es una opinión mía, el tema de que se haya suicidado suena bastante lógico porque dicho por él mismo en sus propios escritos, tenía diálogos con el diablo. Entonces, y el diablo lo tentaba y él creía que la manera de vencerlo era pecando aún más. Si el diablo le decía, no tengas relaciones sexuales, él decía, tengo el doble de relaciones sexuales, o sea, más promiscuo. Entonces ya el diablo lo manejaba como quería y como bien sabemos, el diablo no puede matar a alguien porque eso solamente le corresponde a Dios, la vida y la muerte. El diablo puede tentar, entonces el diablo, ¿qué es lo que hace? Hace que te susurra, te tienta para que vos te suicides, ¿no? Ojo con esto, no estoy diciendo que todos los que se hayan suicidado haya sido por intervención del demonio, ¿no? Pero digo, en este caso de Lutero, donde él mismo dice que tenía diálogos con el demonio, donde tenía una vida súper pecaminosa, de borracheras, de orgías, donde ya no tenía discernimiento del bien y del mal, no suena para nada loco que se haya terminado suicidando y teniendo conciencia de lo que había hecho, como dijo Maxi, ahora se me viene, bueno, y esta referencia que hizo Maxi de que si iría al infierno o no iría al infierno. Bueno, eso tampoco lo sabremos, eso está en lo profundo de su corazón. Pero digo, suena bastante lógico que se haya suicidado y vuelvo a insistir, es una opinión, no hay datos que podamos aseverar esto. Tenemos una cita que acá la puedo dar Bien, de charlas de sobremesa de Martín Lutero. Dice, se reporta una de las conversaciones con un pastor, Guben Leonard Beyer. Dice así, ¿no? Nos dijo que cuando estaba prisionero, el diablo lo había malvadamente atormentado y que había reído de todo corazón cuando él, Lutero, tomó en su mano un cuchillo diciéndole, ve adelante, suicídate. Esto me ha ocurrido muy a menudo, tanto como para ponerme en la mano un cuchillo. Y qué pensamientos malvados me venían a la mente de tal modo, de tal manera de no poder ya rezar. Eso es bueno, qué providente, escrito. providente justo lo que acaba de Así decir. lo tenía acá en el
en este libro, Luterándonos, pero este es de las charlas de sobremesa, un texto muy conocido de Martín Lutero, ¿no? Después el texto Bien, que le habíamos dicho al principio, le tenía que dar, se llama Martín Lutero, John Stordat a los Faith, página 136, 137. Si querían, después, bien, no me genial. acuerdo qué era la cita, pero lo de, no me acuerdo bien lo que, la cita, pero lo había buscado acá, lo de la fe que habíamos dicho. Bien, hermano, una pregunta. Dice, ¿por qué los hermanos separados dicen que en la iglesia no hay pastores? Pero, espera, no la contesten todavía. Jesse dice, una vez leí que una santa religiosa, no recuerdo, que había tenido una visión de que Lutero estaba en el infierno. Pero claro, no es dogma, solo Dios sabe, pero sí que sus actos no son de Dios. Claro, tal cual, hay muchas, sí, revelaciones privadas donde aseveran que Lutero está en el infierno, pero bueno, son revelaciones privadas, no, no es Es dogma, una no es un dato beata, verificado. Una una beata, beata, bien. sí. Si no me equivoco, Serafina Micheli, si no me equivoco el nombre. No sé si, capaz que estoy equivocado, pero bueno, creo que ella fue la que vio a Lutero. Y después la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Por qué los hermanos separados dicen que no hay pastores en la iglesia? No hay pastores. Ah, porque ellos dicen que como Jesús dice yo soy el buen pastor, dice que no hay ningún otro pastor, entonces dicen que Jesús es su único pastor. Pero igual hay muchos hermanos protestantes que, por ejemplo, los bautistas tienen pastores. Ajá, bien. Entonces, como otros, los hermanos libres, por ejemplo, no tienen pastores, son ancianos o presbíteros, pero pastores no. Hay diferentes denominaciones, de acuerdo a cada una, hay o no pastores, así que no. Bien, ahí voy viendo a ver si hay más preguntas. El padre de canal, Javier Olivera Rabasi, habla mucho. En el primer vivo nos basamos entre algunos varios escritos del padre Olivera Rabasi, el libro Luterándonos. Me encantó en el primer vivo, por las dudas para los que no estuvieron, Maxi usó argumentos de una historiadora atea. Atea, ¿cómo era el nombre, Maxi? Sí, tenemos María Elvira Roca Barea, eh, hay otro escrito muy bueno, muy interesante sobre la Iglesia Católica, Rodney Stark, también él se denomina agnóstico, hizo un libro muy bueno que se llama Falso Testimonio, un gran libro también, habla sobre Lutero también un poco, es este libro, Bien, eh, falso testimonio. muy recomendable, Rodney Stark, tiene todo para los católicos, realmente es dice, denuncia de siglos de historia anticatólica. Tiene el prólogo de Fernando García de Cortázar, un historiador reconocido, María Elvira Rocabalea, después tenemos Leyendas Negras, La leyenda negra de Julián Juderías, otro libro muy interesante. Es todo lo que se deriva después del protestantismo, toda la leyenda negra contra la Iglesia Católica. Bien, dice acá en YouTube el programa Entre Profesionales habla del contexto sociopolítico. Bien, en el primer vivo hablamos del contexto Sí. sociopolítico, qué interesante. Bien, a ver si me está pasando alguna pregunta, algún comentario. Creo que, a ver, ¿cuándo es el testimonio? Bueno, ¿cuándo es el testimonio de Maxi? Bueno, la invitación te la hago Maxi ahora en vivo, de acuerdo a la pregunta. Hacemos uno, hacemos uno por el Live acá, live en Instagram, contando el testimonio. Ya, de Más acuerdo a la cortito que pregunta, la otra vez. no, escucha. De acuerdo a la pregunta, bueno, voy a contar algo que confirmé en estos días, que ya cerré en estos días, y bueno, te están enterando vos, se están enterando todos. Así que dio pie a la pregunta. Se viene en junio un especial de cuatro testimonios. Yo contaba con Maxi, lo estoy invitando ahora. Uno iba a ser el testimonio de Maxi, de testimonios de conversión, de volver a casa,
va a estar Maxi, que espero que me diga que sí, yo ya lo contaba. Después hay otro hermanito también, que hace unos 4 o 5 años que también regresó al catolicismo, después de estar en otra iglesia. Y después tenemos un testimonio de un hermano que estuvo con espiritistas, con Umbanda, bastante fuerte. Y después tenemos un cuarto testimonio que es el más fuerte de todo, y ese no le voy a dar detalles, voy a dejar ahí con la intriga, pero es tremendo, 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 tremendo. Ya me confirmaron, bueno, ahora Maxi me está confirmando, me habían confirmado los tres, ahora con Maxi el cuarto, así que en junio especial de conversiones, especial de volver a casa, así que bueno, ahí lo estamos anunciando. Bueno, hermanito, vimos bastante, es inagotable el tema de Lutero, se puede ver desde la teología, desde lo político, desde el contexto que está, bueno, tenemos muchas aristas. Es solamente tirar info y salió dos vivos, porque la gente lo pidió, dejamos fuentes en los dos vivos, sobre todo Maxi, perdón, dejó fuentes, que es el que más informado está, el que más estudió. Así que bueno, para el que quiera profundizar, hay bastante material y fórmense, fórmense. Maxi, me Sí. gustaría que dejaras un mensaje para los hermanos protestantes, por si algún hermanito ve este video y el anterior, que hagas una conclusión, que le deje un mensaje, vos que has estado tantos años de aquel lado. Bien, bueno, primero quería decirle para, si se quedan con dudas, si se han quedado con alguna otra pregunta, todo, podemos también hacer algún vivo en mi canal, también respondiendo preguntas, y también que si pueden agregarme al canal de YouTube, que es Santiago Católico, ahí también tengo varios videos, también algo de Lutero, y sobre y algunos temas de protestantismo en general. Y después con respecto a lo de la, el mensaje, ¿no? Bueno, el mensaje siempre es el mismo, o sea, intentar buscar sinceramente la verdad, intentar buscar con corazón abierto la iglesia de Cristo. Sabemos que Jesucristo fundó una sola iglesia y no 30.000 iglesias ni 50.000 iglesias, sino una sola que es la que viene desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy. Entonces, creo que es necesario que busquemos la unidad en estos tiempos. Busquemos la unidad que siempre quiso el Señor Jesucristo para que todos sean uno, como yo y el Padre somos uno. Esa unidad siempre la buscó Cristo y la iglesia siempre la buscó también. Así que les animo siempre que, que no se queden solamente con eso lindo que ustedes pueden tener en el protestantismo. Como yo no niego que fueron situaciones, momentos donde yo aprendí, donde yo tuve experiencias muy lindas, conocí personas realmente de un tremendo corazón, de una sinceridad, que siempre buscaron a Dios y que creo que también siguen buscando a Dios hoy. Y no niego que eso es muy lindo y yo lo entiendo porque yo estuve mucho tiempo, pero no podía quedarme con menos. Uno no se puede quedar con menos, no se puede quedar con poco, con lo que tiene, sino porque, sino para Dios siempre hay que buscar más, siempre hay que, yo quería tenerlo todo, como decía Fernando Casanova, me quedó mucho esa frase, decía, no me podía conformar con menos, yo quería tenerlo todo, y la plenitud de la plenitud de la fe, la plenitud del depósito de la fe se encuentra en la Iglesia Católica. Ay, Eh, Primera de Timoteo 3:15 creo que había hecho el otro día, para que sepas cómo debes dirigirte en la casa de Dios que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Así que bueno, espero bueno, que les pueda servir este poquito espacio que hemos... seguro, hermano, seguro. Bueno, hermanitos, entonces recordar una vez más,
paciencia con los hermanos, no lo veamos como enemigos, veámoslo con caridad, a intentar sacarlos del error, pero bueno, sabiendo que hay mucha propaganda anticatólica durante muchos años, todo un entrenamiento, dijo Maxi, y que incluso hay muy buenas personas, como dice Maxi, del otro lado, muy, muy buenas personas, sinceras, con una búsqueda sincera, pero bueno, será en su momento. Así que bueno, obviamente, o sea, acá no estamos en contra del protestante, ¿no? Sí de la doctrina, no de la persona. Incluso hay personas, nada, que tranquilamente, ay, yo tengo amigos también, son mejores personas que los católicos, ¿no? Pero bueno, lo que ser buena persona no quita el error doctrinal, por más buena persona que uno sea. La verdad es una, la verdad es Cristo, la verdad es la Iglesia Católica, se puede mostrar con historia, se puede mostrar con Biblia, bueno, con todo. Así que bueno, Ya dejar un ánimo, texto, hermanitos. el último texto que quiero dejar, me había olvidado, Dale, Efesios 3:10. Y esto es lo que decía yo de la plenitud, ¿no? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. bien. La importancia de la Iglesia. Bien. Exactamente. No Bueno, dice por hermano, medio de la Biblia, sino por medio de la iglesia. Así que eh, hay que tener. Así que bueno, saludo hermano a todos. Dejo ahí que se despida Diego. genial. Gracias, gracias Maxi por todo este tiempo, por todos estos dos vivos. Era uno, surgieron dos. Bueno, así lo quiso el Señor. De nuevamente al canal de Maxi, Santiago Católico. Él ya tiene subido el primer vivo. Tiene más material, como él decía, protestante. Está muy bueno el canal. Hay unos debates geniales, muy caritativos por parte de Maxi. Que le envidio, yo no puedo, me apasiono. Está Ay, bien. todos me dicen, ¿cuándo vas a debatir? ¿Cuándo vas a debatir? Y no puedo, no puedo. Claro, Se me sí, corta, sí. tengo tu paciencia. Pero bueno, bueno, hermanitos, así que bueno, queda una vez más claro que la verdad está en la Iglesia Católica, tenemos el gran tesoro, falta que lo conozcamos, que es lo que carecemos los católicos, la formación, así que conozcámosla y seamos sal y luz del mundo para los demás hermanitos. Amén, Maxi, así es. muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron. Queda el video en IGTV. Está la parte 1 de la semana pasada. Queda la parte 2, el canal de Santiago Católico. Dios los bendiga y como siempre les digo, no hay nada más lindo que ser católicos. Chao hermanitos. Gracias. Nos vemos. Chao.